Iniciamos la clase número 5 del taller Guerreros de Oración. El tema del día de hoy es combate de espíritus de impureza. Les seguimos recordando que este curso es totalmente gratuito, que no autorizamos a nadie en pedir ofrenda, donativo o información o ayuda por este servicio. No autorizamos dar este curso a ninguna persona fuera del instituto. Si alguien está interesado en tomarlo, canalicen a las personas con nosotros. Les seguimos pidiendo su ayuda para que reporten cualquier anomalía o situación que ustedes consideren que hay que revisar. Estos son nuestros únicos números de contacto. Tenemos un contacto más que es para terapias, pero en el caso de la enseñanza, la formación, este es el único número de contacto. Les pedimos que solamente se centren a este número, porque a veces yo noto que marcan a otros, pero no es el número correcto. Entonces, este es el área o esta es la línea que se encarga de la formación dentro del instituto. Y estas son nuestras redes sociales y la página, si es que quieren conocer algún tipo de actividad más que vaya a realizar el instituto. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo y decimos juntos, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre mi intelecto. Disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para entender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo. Dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto te lo pido a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar un momento para invocar a la divina voluntad y decimos juntos, Padre, te amo, ven, divina voluntad a vivir y a dictar este espacio de terapia en mí. Santifica mi cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, te pertenezco. Por eso te pido la guía e intercesión constante de todos los ángeles, los santos, las almas del purgatorio, con María Santísima y San José. Intercede por nosotros ante Dios, para que alcancemos la gloria eterna, amando a Dios sobre todas las cosas y viviendo en su divina voluntad. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos circunda y nos proteja, ahora y siempre. Amén. Imploramos la presencia de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y todos los ángeles que Dios conceda, para que custodien este lugar donde me encuentro y los lugares donde ustedes se encuentran. Pedimos que quedemos protegidos y sellados con la preciosa sangre de nuestro Señor, y ningún enemigo del alma, ningún enemigo que quiera confundir, alterar o de alguna manera afectar este taller puede entrar. Que los ángeles lo detengan, que los ángeles impidan cualquier tipo de manifestación. Imploramos también la presencia de nuestra Madre bendita y de San José, a la cual le pedimos su protección, su bendición y su guía. Le entregamos este trabajo, todas las obras que Dios nos concede en reparación a los Sagrados Corazones y en agradecimiento por todos los beneficios recibidos. Madre Santa, concédenos que una muralla de protección esté en nosotros. Te pedimos protección para nuestra vida, familia, posesiones, todo lo que Dios nos ha dado para administrar. Nos abandonamos plenamente a ti y confiamos en tu amparo bendito. Gracias, Madre. Que el Señor nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, como ya vieron en el cartel, vamos a hablar de los espíritus de impureza, pero es importante identificar que la visión que vamos a tener es desde un área científica o de sociológica de investigación. Nosotros somos un instituto de investigación de la conducta.
Finalmente Dios nos concede entender de teología, de psiquiatría, de psicología, de sociología y muchas más áreas. Pero es un enfoque de investigación. Es así que no me voy a centrar como en lo que muchos confío ya conocen, sino más bien en entender la estructura para pasar al combate. Ustedes ni yo necesitamos ser expertos en cómo se maneja la brujería, ni necesitamos ser expertos en situaciones mayores, porque eso no nos toca. A nosotros nos toca enfocarnos en la solución. Desde el principio, ese es el enfoque del instituto. Conocemos un problema, lo entendemos de manera necesaria para poder contrarrestarlo con el favor de Dios y la ayuda siempre de nuestra madre. Pero no voy a profundizar en un tema mayor. Es así que la estructura base de todo lo que estamos viviendo y que para mí, créanme que es una preocupación permanente porque estoy notando un incremento y eso es lo que nos motiva en el instituto con mucha fuerza a poder contribuir, que efectivamente de esta estructura se están generando lo que mal llamamos enfermedades mentales o trastornos de personalidad. La gente está trastornándose por varios factores espirituales y del sistema. Hay todo un sistema que opera para degradar, controlar y me atrevería a decir que hasta destruir. Esa base, entonces, me voy a orientar, hay muchas más, hay cantidad de vertientes, esto es una guerra por todos los flancos, no es una sola área, pero me voy a enfocar a esta porque de ahí se desprenden los ataques o manifestaciones espirituales que están teniendo muchos hermanos dentro de la Iglesia Católica. También a nivel familiar, porque no es algo que solo quieran destruir a la Iglesia, están atacando y para todos es claro también a la familia. Entonces, bueno, del marxismo es importante que sepan que Carlos Marx hace un pacto con Satanás. De ese pacto sale toda su ideología, por supuesto que con el espíritu del demonio que lo mueve, que lo empieza a dominar. Y de esta vertiente hay una línea constante en donde estas ideologías trabajan a la par o están fortalecidas, por decirlo de alguna forma, con la brujería. Se establecen estas ideologías y también se establecen las estructuras espirituales. A la par, y nosotros que estamos en Ciudad de México, los que están en Ciudad de México es algo que pueden constatar. Empezó a haber un incremento de personas que practican lo que conocemos comúnmente como santería, los llamo a la conciencia. Nosotros debemos de tener como muy claro que por qué en décadas anteriores no había tanta proliferación, no estaba tan marcado. Yo sé que tal vez no todos viven en zonas donde es tan evidente, pero quien puede ir a dar un paso por el centro de la ciudad se va a dar cuenta que es terrible. También a los alrededores de la basílica, o sea, tal vez no es exactamente por donde ustedes viven, pero sí en zonas como muy estratégicas que ellos llaman lugares de poder y que por un lado buscan afectar también santuarios porque les restan, ¿no? Ese poder que ellos quieren buscar de otros lugares en donde, bueno, se han mantenido ocultos, pero me voy a salir de ese tema porque no es lo que nos ocupa hoy. Es así que entonces la fortaleza de esta estructura en el plano espiritual está orientada en dos vías. Una es la perversión, es decir, primero hubo una transformación cultural, primero a las personas se nos fue convenciendo generación por generación a un libertinaje sexual. Primero se abrió esta situación de los anticonceptivos, toda esta línea de poder tener una salud mental a través de tener una libertad sexual y hubo un proceso de formación, de deformación a través de las universidades, a través de los medios de comunicación. La música fue un factor terrible y es progresivo, cada vez peor. Los medios también a través de sus series nos fueron mostrando un amor sin compromiso, un amor sexual, ¿no? Salir del plano de la responsabilidad, del sacrificio, del amor, de la maternidad, de la paternidad para pasar un amor libertino, supuesto amor, ¿no? Porque es contrario a la virtud, es contrario a los valores, este amor
mal llamado amor libertino. Bueno, primero se pervierte y en esa perversión se invocan también entidades, demonios, se consagra empezando por Estados Unidos. Aquí aprovecho para decirles que como los temas son muy amplios, en los grupos de WhatsApp se va a estar subiendo, o en el grupo de WhatsApp se van a estar subiendo los videos para que ustedes los vayan revisando de lo que va a complementar esto que estoy diciendo. Si yo me pongo a hablarles de todo el tema del marxismo, el satanismo, nos tardaríamos meses. Es así que les voy a compartir videos, documentales, información que nos van a dar la referencia para que ustedes también se vayan cultivando y profundicen con mayor precisión estos temas. En los grupos de WhatsApp es importante que no se salgan, porque no sé qué, hubo una confusión tremenda ahí y entonces empezaron a salir unos pensando que era otro, entonces bueno, hay que poner orden. Quien no esté en el grupo de WhatsApp mande un mensaje y se le va a mandar el enlace para que se pueda conformar en el único grupo que ya hay y ahí se van a empezar a subir videos. Esos videos se les invita a que los revisen, son documentales donde va a haber datos históricos, donde va a haber citas, libros, el poder identificar por qué estoy afirmando esta situación de que, por ejemplo, este personaje hizo un pacto, en fin. Y cuáles son las consecuencias y cómo se ha ido desarrollando a fin de que ustedes tengan como esta parte de respaldo, que no solo es histórico, sino que también les ayuda a tener pues fundamentos, ¿no? Tener bases, porque no es nada más que yo lo diga, sino que ustedes tengan un fundamento más, un libro, un autor, un investigador que lo refiere, que lo comprueba. Bien, entonces se van a mandar los videos que van a sustentar esto que se está diciendo en el transcurso de la semana. Recuerden que sábado y domingo no trabajamos, es así que empezaremos lunes, martes a subir la información. Bueno, entonces primero se establece la perversión y luego viene este aberrante acto que todos entendemos que ha sido de las situaciones más terribles que nos han podido pasar como humanidad, que es el aborto. Entonces hay una línea entre lo establecido ideológicamente y la brujería a la par. Entonces, solo para poner un ejemplo, porque nos está tocando esta etapa y la verdad es que por este desconocimiento hemos permitido como padres, hemos permitido como católicos que muchas cosas tomen fuerza y nosotros lamentablemente, muchos, no todos, nos hemos vuelto espectadores. Quiero poner un ejemplo para que sea más significativo porque estoy afirmando esto. Es así que pongo de referencia los libros de texto en donde buscan pues sexualizar a los niños. En ningún momento, y a todos nos queda claro que están buscando educarlos. Más bien los quieren adoctrinar, los quieren espiritualizar, están buscando sexualizarlos. Con toda una intención que confío se dan cuenta de que el niño esté más preparado para aceptar cualquier tipo de abuso, que el niño esté más abierto para poder pues aceptar esta actitud tan terrible como la pedofilia que en muchos sectores pues tiene una fuerza terrible y que dicho sea de paso también tiene sus bases en el satanismo porque se practica. Y finalmente en la intención de querer insertar primero la ideología, quiero que tengan muy claro que se invoca. No solo es una situación en donde hacen un librito y están buscando que el niño lo vea, no, hay un proceso de espiritualización, pero por todas las áreas. Esta visión o esta ideología también va a operar en otros ambientes, ¿no? Y los medios es el brazo derecho de todo este sistema. Al niño se le va a ir convenciendo progresivamente y a eso se suma el descuido de muchos de nosotros que al no entenderlo dejamos largas horas a nuestros hijos conectados a las redes, a los medios y bueno, hay un proceso de enfermedad y de trastorno severo a lo que estamos arriesgando a nuestros hijos por estos descuidos. Bien, entonces entra el libro o entra la ideología y también entran los espíritus. No solo entra una ideología, es así que nosotros como católicos podemos contrarrestar este efecto, que es a mí lo que más me interesa.
No es esta una clase de historia. Queremos meternos a la idea de decir, bueno, ¿qué hago yo aparte de quejarme, aparte de tal vez ampararme, de buscar o de otras opciones más viables como el homeschool o otras, ¿no? Porque no es de que nos quedemos viendo. Aparte de todo eso que confío, son opciones muy, muy valiosas y que hay grandes especialistas que ya nos refieren, nos dan estas otras opciones. Le sumo una más, que es esta. Podemos combatir. Eso espiritual, eso que está invocado, tiene la misma estructura que cuando se hace un trabajo de brujería. Doy las bases mínimas. Todo trabajo de brujería, todo ataque de brujería, tiene un proceso como de ofrecimiento, un proceso en donde ellos ponen su altar, en donde tienen objetos, ritualizan, ¿me explico? Hay incluso un video que les voy a compartir de alguien que estuvo involucrado en los libros de texto, que me reservo su nombre, pero lo van a poder ver en el video, que refiere que van a ir al templo mayor a invocar a los dioses. Lo dice abiertamente, o sea, no es una situación que nadie esté interesado ya en ocultar, es tanto el poder que ya se tiene que no interesa que se entere quien sea. Entonces, en ese proceso, en esa invocación, también nosotros podemos pedir a través de esta intercesión de los ángeles que se inhabilite, que se rompa, que se cancele eso que esté espiritualizado, porque yo entiendo que hay muchos de ustedes que tal vez, ¿no? No todos, que a mí me parece. Híjole, yo haría todo por mis hijos, ¿no? Yo los sacaría, no sé, la verdad es que yo no he visto límites para buscar opciones viables para mis hijos, pero yo entiendo que hay padres pues que no tienen ni la misma visión, ni la misma actitud o no alcanzan a tomar decisiones mayores. Es así que si se tienen que enfrentar a esto, pues finalmente se puede inhabilitar. Se puede pedir a través de la intercesión de los santos ángeles, se inhabilite lo que está ritualizado y se cancele la intención que buscan que la persona o los niños que van a recibir ese contenido suceda, ¿no? Es por eso que encontramos jóvenes hablando ya de situaciones eh, en donde ya están prácticamente los jóvenes odiando a la iglesia, odiando a Jesús. Hablaba yo con una jovencita que estudia en una universidad de renombre, así de esas universidades en Ciudad de México que parecía que en tiempos o en décadas anteriores era como lo máximo estudiar ahí. Bueno, ya me dices que todo mundo odia a Dios, te enseñan, te obligan, ellos saben que yo soy pro vida y los maestros me insisten que hagamos debate en donde yo sea pro aborto. Entonces es una instigación severa. La chica está deprimidísima, es una de las pacientes del instituto. Dice, es que yo defiendo la fe, pero me siento sola, de pronto soy excluida, tengo toda esta presión. Es decir, ya hay un proceso en donde cuando el joven, el niño acepta estas ideas, pues queda espiritualizado. Si hay una especie de manipulación o puerta que le abren a estos espíritus de impureza que lamentablemente los van a atacar de muchas formas y que confío que la mayoría de nosotros ya lo tenemos muy claro. Bueno, en esta sesión no nos vamos a enfocar a todos, solamente vamos a orientarnos al tema de la perversión y que entonces la brujería juega un papel para atacar a la persona, a la familia y a la iglesia. Entre más se quiere imponer este sistema, entre más se quieren imponer estas ideologías, más se ataca a la iglesia. Muchas personas en la actualidad están recibiendo ataques severos y buscamos nosotros como institutos que sean conscientes para que puedan combatirlo, contrarrestarlo y como se explicó desde el inicio. Habrá quien tendrá que vivir procesos mayores, habrá quien necesite un exorcismo, habrá quien necesite una liberación, dependerá, ¿no?, de la situación, pero sí es importante que vayan dimensionando, porque no es que nos vamos a quedar sin hacer nada, hay mucho que podemos hacer. Esta ideología entonces está orientada a un plano mental y la brujería a un plano espiritual. Esta forma, como les decía, de querer imponer o de querer establecer sistemas que, por supuesto, en su mayoría están
orientados al tema político, no me voy a meter ahí, pero en esa intención hay un incremento de invocaciones, hay un incremento de ritos, que hay ritos que hasta los hemos visto televisados, los hemos visto que son públicos, hay ritos también privados, hay sacrificios de sangre, el sacrificio de sangre no ha terminado, no es algo que porque ya no, de pronto no te enteres, significa que no existe, existe tristemente y lamentablemente. En estos sacrificios directamente se sacrifican humanos. Y hay una vertiente muy, muy fuerte en donde hay grupos delincuenciales que están relacionados con toda esta vía, ¿no? Es un nexo terrible, pero no es el tema que nos ocupa, pero es importante que sepan que existe. Hay sacrificios todo el tiempo. No solo hay trata de personas, no solo hay prostitución, también hay sacrificios. Y en esos sacrificios pues están buscando constantemente ofrendar, principalmente en México a dos demonios que se han manifestado en liberaciones, a Belcebú, Dios lo ate, y a Lucifer. Le están entregando, en esa entrega que busca este sistema, empoderarse, tener mayor dominio, no salir, ¿no? No salir del poder. Y bueno, el establecer aborto, leyes de muerte, perversión, ataques, y se incrementan, por supuesto, los ataques a la iglesia y a la familia. Esto tiene, hermanos, directamente una afectación en la mente. No es de que invoquen y a mí no me pase nada, no es de que invoquen y estén sacrificando y yo esté normal, no. Todos estamos recibiendo una especie de afectación, solo que es distinta. Hay quien es más sensible, hay quien tiene carismas como el de las almas, en el cual la combinación, por decirlo de alguna manera, la combinación de tener un carisma donde se te acercan las almas y estés en una zona en donde sientas o estés percibiendo la carga espiritual que tiene el lugar es devastador. Me ha tocado muchas personas que, por ejemplo, tienen vecinos que son santeros, tienen vecinos que le dan culto a la muerte y es devastador. Terminan hasta con cierto trastorno por todo lo que representa estar cerca. Y bueno, que lamentablemente hemos pagado muy caro el descuido con los sacramentos, el descuido con nuestra relación con Dios. Y en ese contexto, entonces, vamos a empezar a identificar cuáles son las señales, los síntomas, en donde yo puedo determinar si estoy siendo influenciado por una situación o por otra. Entonces, a mí no pasa semana en el instituto, que Dios nos permite estar en él, que no llegue gente que a mí me queda muy claro que está recibiendo una afectación espiritual por todo lo que se invoca, por todo lo que se está entregando en el país. Y que analizando otros países, analizando la estructura de otros esquemas de ataque a la iglesia, a la familia, me doy cuenta que es la misma forma, la manera en la que van tirando espiritualmente los países para insertar pues toda esta estructura de muerte y toda esta estructura que Confucio se den cuenta que quieren imponer una era anticristiana. Es así que voy a orientarme a identificar las maneras y después pasaremos al combate. Esta forma de ataque, como les dije, nos vamos a orientar ahorita al tema de la perversión. Hay un sacerdote en Estados Unidos y hay un escritor que me parece muy rescatable. Ambos, de manera totalmente independiente, no tienen relación entre ellos, se les va a mandar los videos en los grupos de WhatsApp. Refieren que en Estados Unidos se invocaron a 3 demonios principales. El sacerdote refiere que se le entrega la juventud y como toda fue la apertura de la liberación sexual a 3 demonios principales, que son los que están aquí, Asmodeo, Lilith y Jezabel. Este otro autor que hace una especie de analogía y a la vez de investigación, él refiere que también se invocan 3 espíritus principales en Estados Unidos.
Entonces, no solo entró la ideología de la liberación sexual, no solo inició la revolución sexual, sino que también se invocaron estos demonios y se generó una especie de eh, mm, implantación de estas formas de entender la sexualidad. El video que les voy a compartir explica con mucho más detalle la manera de por qué la pornografía, hasta los nombres, por qué, a qué evocan, qué invocan, y es sumamente importante que lo tengan muy claro. De tal manera que en esta invocación y en esta forma, bueno, empiezan a tener un dominio y se va progresivamente pues manipulando mental y espiritualmente a la gente. Es así que cuando tú aceptas la ideología, también estás aceptando estos espíritus y no nos habíamos dado cuenta. A ellos se suman las prácticas de la nueva era, que 100% toda práctica de nueva era trae espíritu de impureza. Están invocados y tienen una estructura que como tal van generando, ¿no? Una especie de, la vamos a llamar así, yo entiendo que habrá opiniones diferentes, pero solo para que nos entendamos, una especie de infestación, ¿no? Estas prácticas de nueva era van infestando de tal manera que el espíritu base se conoce como Kundalini y ese espíritu se establece cuando se alinean los chakras, por ejemplo, y lo dicen abiertamente, solo que no habíamos entendido que el Kundalini era un demonio. O las personas que de alguna manera lo promueven, pues nunca dejan claro que es un demonio. Es así que en las liberaciones me consta que hay esta liberación de este espíritu inmundo que se instala a la altura de la columna vertebral y tiene un sometimiento. La persona tiene una instigación sexual y bueno, hay toda una variante y una vertiente en donde la gente está como con esta demanda, esta deformación de su sexualidad. Pero también, aparte de estas invocaciones y aparte de todo de lo que comúnmente llamamos y conocemos y que confío que la mayoría tiene como una cierta idea de los espíritus que le llaman sucubos o incubos, que son espíritus sexuales que atacan en los sueños. No solo es eso, quisiera que viéramos una estructura más completa que nosotros en terapia vamos trabajando y que lamentablemente al cabo de los años nos dimos cuenta que sí había una manifestación o tres manifestaciones más. Existe una figura que se le llama dentro de la brujería, muy de la vertiente de la santería y de todas las vertientes africanas se les llaman almas invocadas. Y aquí quiero dejar de referencia que yo entiendo que la iglesia tiene una doctrina muy clara respecto al tema de las almas, que yo la respeto, que por supuesto ni soy una rebelde ni voy en contra de lo que la iglesia establece, lo acepto, lo entiendo y entiendo la importancia de no salirse de esa línea de la doctrina porque caeríamos en una confusión excesiva. Sin embargo, como investigadora me toca explicarles la forma en cómo este tipo de alma se manifiesta y que en terapia nos ha tocado no solo pues entender la magnitud del problema y nos ha tocado también ver cómo a través de la intercesión, de la oración de liberación, este tipo de alma sale. La voy a explicar y respeto, insisto, plenamente lo que la iglesia establece y no estoy buscando ni generar controversias porque entiendo claramente que hay un sector de la iglesia que no acepta esta figura, pero más allá de aceptarlo o no, yo quiero enfocarme a la solución. Nos toca aceptar la doctrina, nos toca aceptar que ahorita la voy a explicar, pero no significa que yo como especialista, como investigadora, puedo descartar una realidad, o sea, no puedo descartarla, la realidad está ahí y está afectando de manera severa. Es así que, bueno, está esta figura del alma invocada, está también la figura del brujo vivo y del brujo difunto que también está invocado. Y hay un plano de ataque en donde comúnmente se le llama, en un plano astral, en un plano en donde
La persona no está ni dormida ni despierta, ¿no? Está como en un plano intermedio, le podríamos llamar solo para explicarlo. Y muchos pacientes dicen, es que yo estoy, incluso es un término que no estoy buscando explicar desde un plano de las prácticas que ellos hacen, sino desde la experiencia terapéutica. El paciente dice, es que yo estoy en un plano en el que estoy consciente, estoy, estoy acostado tal vez o estoy sentado, pero no estoy ni dormido ni estoy despierto, pero estoy consciente. En ese plano que en las vertientes, en alguna línea, le llaman astral, solo es para explicarlo porque ha habido quien practica estas situaciones y bueno, así lo refieren. Y para nosotros, pues en el instituto nosotros hablamos de que estás en un plano como intermedio, no estás ni dormido ni despierto. Y sí, también en un plano de sueño, en donde la gente empieza a recibir ataques. Muchos servidores, sacerdotes, consagrados, religiosos, tienen estas experiencias. Y a veces por no hablarlas, porque todo lo cuadra, lamentablemente, eh, siento que más por ignorancia y porque no hemos sabido establecer bien los límites entre lo espiritual y lo psiquiátrico, pues todo lo encuadran en enfermedad. Pero no es así, no todo es enfermedad mental. Voy a intentar entonces explicar estas variantes y voy a empezar por el tema del alma invocada, porque necesitamos tener claro cómo funciona para poder entrar a lo que le llamamos o entendemos como violaciones espirituales. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es tremendo. Me encuentro con personas que tienen manifestaciones y que terminan con mucha vergüenza diciéndome que efectivamente sí están experimentando estas situaciones. ¿Y qué está pasando? Pues es que hay una invocación, lo que les decía en las anteriores. Hay una intención de establecer el poder. Y entonces en ese establecimiento se están incrementando los ataques. Y muchas personas están sufriendo. Y dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues cada vez más. Y también es una revelación que a mí me tocó con una paciente y que me parece muy congruente y que después veo esa revelación en YouTube, la vi, se las voy a compartir, pero habla de que entonces cada aborto, y tiene lógica, es cada aborto abre las puertas a los demonios. Entonces, pues bueno, esa apertura de puertas no, representa que nosotros estamos más instigados. Ahora, no solo por el pecado capital, que lo veremos más adelante, no solo por todo lo que traemos como una carga también generacional, porque no es de que mi familia ande metida en lo que sea y que a mí no me afecte nada, sí nos afecta. Y a eso se suma toda esta estructura. Bueno, voy a dejar entonces muy claro que esta figura del alma invocada solo voy a poner de referencia, hay muchas más testimonios, hay muchas más experiencias, pero a mí estas dos me parecen de lo más sólidas. La primera, en la que quiero compartirles el tema del alma invocada, está fundamentada en la experiencia de un brujo de alto grado que, bendito sea Dios, se convirtió y que en este libro, que tiene por nombre Fuera de la caldera del diablo, él habla de cuál era la forma en la que estaban invocando, ¿no? Cómo era la forma en la que ellos invocaban a estas almas. Y él habla de una siembra espiritual. ¿Qué es una siembra espiritual? Que él invocaba espíritus en la zona donde vivía. ¿Y para qué los invocaba? Para que finalmente las personas que son más vulnerables a poder recibirlos cayeran en lo que él invocaba. Y pone un ejemplo, en este libro habla de que él mandaba, invocaba brujería para perder la mente, para generar enfermedades, pone dos ejemplos como la lepra y el cáncer, para generar abortos espontáneos, esto es terrible, para generar cirugías, problemas, que en donde muchas personas, y yo sufrí algo muy parecido, que te enfermas y no sabes qué tienes, y justo me iban a operar y bendito Dios llegó un familiar, mi hermana que es médico, y dice, ¿por qué la van a operar? Entonces sí hay una instigación para generar este tipo de daños, para generar espíritus de bipolaridad, él lo dice abiertamente, espíritus de esquizofrenia, de suicidio.
Él refiere que un ateo es fácil de matar, es fácil de... Por eso les refería yo que hay vulnerabilidad, ¿no? Una persona que está bien cimentada o una persona que tiene una relación fuerte con Dios, que es de sacramentos, tiene muchas más condiciones de pasar un tipo de ataque como estos, pero eso no quiere decir que no te dañe nada, porque no olviden pues que el pecado capital es una puerta que la verdad, lamentablemente, muy pocos trabajamos. Entonces, ese es un área que nos vulnera. Incluso cuando nos ha tocado trabajar con sacerdotes o servidores, ese es el área por la cual los están atacando, porque está la soberbia, porque está la ira, porque está la lujuria, porque hay otras puertas abiertas referentes al pecado capital. Entonces, no es que no nos pase nada, solo no nos da con la misma fuerza. Y entre más trabajemos el pecado capital, entre más cerremos esa puerta, somos menos vulnerables. Por eso la gran mayoría de las personas que son atacadas y las tiran es por ese medio. Y si hay alguno en este curso que ha pasado por esta experiencia, lo llamo a la conciencia. ¿Qué pecado capital fue el que permitió toda esta experiencia? Porque no es que nos ataquen porque sí, no es que él invoque y nos toque todo, ¿no? Va a estar totalmente proporcional a mis defectos, totalmente proporcional a lo que Dios permita, a mi proceso de purificación, porque Dios incluso puede permitir esto para nuestro bien, incluso lo permite, para que identifiques, ¿no? Es decir, me llega un ataque como servidor para que identifiques que estás actuando con avaricia, que estás actuando con soberbia. Y Dios permite esa oportunidad para que tú trabajes el defecto. Lo triste es cuando no lo tienes claro ni trabajas el defecto, sigues empoderado en el defecto y sigues estando atacado. Por eso la importancia de que vayamos aclarándolo. Lo que este personaje refiere es que entonces esta invocación es quien caiga, la entrega estas almas, son la ofrenda, porque todo brujo necesita entregar almas para posicionarse en estos niveles de brujería, para que los demonios le den más, podríamos llamarle porque en realidad no es un poder, es un engaño, pero lo que ellos le llaman poder, él tiene que entregar almas. Es así que también refiere que invocaba espíritus de prostitución, de drogadicción en los barrios, de homosexualidad, espíritus de muerte. Dice, un brujo de alto nivel sabe cómo atraer y poner todos estos espíritus. Todo esto representa almas para Satanás. Aquí está, ¿no? Esa es la base de la brujería. Todo lo que le puedan ofrendar, todo lo que le puedan entregar, porque estamos de acuerdo que una persona que cae en drogadicción, pues le va a servir, ¿no? O va a terminar siendo un agente para que otros también se droguen, se vuelven medios. La figura que nosotros manejamos se vuelve un agente inconsciente, porque no es que directamente se esté entregando, sino que cae en esta situación y finalmente termina sirviendo, ¿no? Entonces, todas esas almas están siendo entregadas. Quiero poner un ejemplo que acá en Ciudad de México es muy común y quien de alguna manera se ha dado cuenta o ha interactuado de alguna forma en el centro de la Ciudad de México, en esta zona que le llaman Tepito, en toda esa zona está lleno de gente que está muy metida en la drogadicción. Y no es una casualidad, hay también dentro de esa zona un culto tremendo a la muerte. Hay un vínculo entonces. Estos brujos se posicionan, se apoderan de la zona, invocan y caen en desgracia. Esa zona es una zona roja, hay de todo, hay prostitución, hay venta de droga, hay drogadictos, hay personas en situación de calle, en indigencia, en enfermedad mental, me explico. Pero tiene sentido donde nosotros que acá hay mucho altar a la muerte, otra zona que es muy representativa es Coacalco, que es una zona del Estado de México, donde hay uno de los altares a la muerte más grandes. Bueno, pues toda esa zona igual, ¿no? Hay toda esta vertiente de descomposición social, de delincuencia, de vicio, que está relacionado con los que invocan. Es así que este testimonio nos deja saber que hay toda una estructura alrededor. Él refiere que entraba a hospitales a sembrar muerte.
¿no? Un ateo que llega en condición lamentable al hospital, pues llegan brujos a invocar la muerte de estas personas y entregarlo. También refiere que entraba a clubes nocturnos, y aquí quiero aprovechar para hacer una mención muy breve que muchos padres dejan a sus hijos ir a lo que le llamaban antros, discos en nuestros tiempos, o estos lugares para ir disque a bailar, a divertirse. Bueno, estos lugares están totalmente entregados. Para empezar, hay toda una estructura de derecho de piso, hay toda una estructura de vínculo con los que trafican, con los que reparten, solo para no entrar en detalles, pero confío que les sea claro. Es así que en esa estructura, dice, no, yo dejé que fuera, pues, ¿a qué dejas que vaya? Bueno, él refiere que en esos lugares era una casa, ¿no? Casa de sembrarle espíritus a la gente, porque al final se termina pecando, se termina tomando, se termina tal vez en actos de impureza, se termina tal vez en actos de impureza contrarios a tu naturaleza, en fin. No es una situación que la vemos con mucho católico la ve con normalidad, no pasa nada, que vayan, no, sí pasa. Sí pasa, un hijo que está totalmente disperso en el mundo no va a generar una vida espiritual sólida, no va a tener la disposición para poder entrar en un trabajo espiritual, para poder comulgar, para poder ir a misa, no, no funciona, no podemos suponer que se puede ir a divertir y hacer lo que quiera y que va a venir a rezar su rosario, no, o sea, estamos con Dios o estamos con el mundo, pero no estamos a la mitad ni podemos coquetear con el mundo y estar viendo una cosa. Bueno, en este libro valdrá mucho la pena que a quien le interese. Es un libro muy accesible. Da referencias de todo lo que representaba el trabajo espiritual o los ataques que él hacía en estos lugares. Y él habla de que mueven principados para dañar sacerdotes, para tirar comunidades, para dañar iglesias. Trae una experiencia tremenda. Él se dedicó a esto muchos años, desde niño estuvo involucrado, fue consagrado, su padre era santero, de tal manera que él conoce toda la forma en cómo se ha ido tirando y buscando la manera de someter a toda la estructura, a la persona, a la familia y la iglesia. Bueno, él habla de una experiencia más, que es el alma invocada, que quiero dejarla muy clara porque sí es una manifestación que está haciendo mucho daño y que por no entender cómo opera, estamos cometiendo un terrible error de pues, no contrarrestar. Bien, él refiere en este libro que va a un cementerio y que en ese cementerio hay un demonio, él lo dice como tal, que se llama Sanilia, Dios lo ate, porque recuerden que el santero a todo le pone que es santo, ¿no? Aunque todos que tenemos claro que no es verdad. Pero pues es una forma disimulada para hacer creer a la gente que son sanadores, que son gente de bien, que son gente que tiene un poder para ayudar a otros cuando es totalmente mentira. Bueno, él dice que va a este cementerio y que entonces este demonio le indica las tumbas de la gente que tiene muy poco tiempo que acaba de morir. Y bueno, el alma invocada, él explica que se da una especie de pacto en ese umbral entre que el alma murió y su juicio. No es que inmediatamente que murió se va a su juicio. Eso lo refiere este hombre y habla de esta experiencia y habla de todo el daño que hacía con este tipo de almas. La doctrina de la iglesia dice lo contrario, que mueres y vas a tu juicio. Pero nosotros, muchos de nosotros hemos tenido experiencia en donde hemos pasado por estas situaciones en donde se muere algún familiar o conocido y sentimos esta especie como de que el alma se despide. Incluso ha habido ocasiones dentro de terapia, también en situaciones de experiencia personal, en donde sí hay una especie como si el alma se fuera a despedir, ¿no? Y hasta incluso como familia dices, sentí que vino, sentí que se despidió de mí. Hay quien incluso siente, ¿no? Como la presencia de que el familiar está en la casa. Y de alguna manera es importante que tengamos muy claro que es un umbral, ¿no? Recuerden que ellos pasan otro tiempo, ya no es el tiempo tal cual como lo percibimos en el mundo. Esto tiene congruencia, no estoy afirmando que sea real, pero tiene congruencia. ¿Por qué? Porque a mí me toca verlo en terapia como ataque. Le estoy explicando cómo él da un testimonio de que inicia,
pero yo estoy viendo el resultado final. A mí me llegan personas que efectivamente están siendo atacadas y que lo que los ataca no son demonios. Que sí hay una diferencia sustancial, que esta no va a ser la plática o la clase en donde lo voy a explicar, porque sí hay una manera de identificar cuando es un demonio o cuando es lo que le llaman alma invocada, no es lo mismo. Y el demonio no puede fingir, que es una de las vertientes más comunes en la iglesia, que entonces el demonio está fingiendo. Algo que el demonio no puede fingir, por ejemplo, solo para ir entrando en el tema, pero insisto, lo voy a tratar con más detenimiento en otra sesión. Algo que no puede hacer el demonio es decir, necesito 20 rosarios. O sea, la sola palabra no la podría decir, porque le quema, porque todo lo que tiene que ver con la Virgen no lo podría hacer, ¿no? Porque se arrepienten, muchas de estas almas se arrepienten y de alguna manera dicen, yo no quiero hacer daño. Nos ha tocado en oraciones que lo dicen, no quiero hacer daño. Finalmente se van, el sacerdote hace la oración y el alma se va, y cuando se va el paciente sale de toda la manifestación o sintomatología que lo tenía tan mal, porque un alma invocada viene a desbaratarte, viene a hacerte daño, porque está movida por brujos, está pactada, hizo un pacto en ese umbral de la muerte y como tal tiene como está siendo enviada. Y en ese envío nos han tocado en las oraciones de liberación con sacerdotes que dicen, pues yo no quería hacerle daño. Ha habido ocasiones que también dicen, me mandaron a matarla, me mandaron a hacerle daño, me mandaron a abusarla, me mandaron, es tremendo. O sea, a mí me toca ver el otro lado y después Dios nos permitió ir en las investigaciones encontrando vías, ¿no? Encontrando formas, y gran parte de las personas que están siendo instigadas están siendo más instigadas por almas invocadas. Hablando como investigadora, hablando como profesional de la salud mental, están siendo instigadas por almas. El tema de los demonios es otra situación que hablaremos con más precisión, les hablaré con más precisión, pero bueno, quiero enfocarme esta vía porque es como lo que mayormente está atacando. Y en ese umbral o en ese punto, la santería, que tristemente acá en Ciudad de México la tenemos ya tan fortalecida en muchas áreas que han caído en su dominio, pues muchos pacientes que tienen lamentablemente vínculo por zona o vínculo por ritos o vínculos porque lamentablemente se metieron un poco más por desconocimiento, tienen estas terribles experiencias de lo que estoy explicando. Bueno, él dice que entonces pacta con ellas y, por ejemplo, si hacía un pacto con un alma que se había suicidado, la mandaba a generarle pensamientos de suicidio a la persona que le quería hacer daño. Y por este medio hay una, le llamamos siembra espiritual, hay una siembra, una instigación. Y sí es muy distinto que poco a poco vamos a ir entrando en materia, es muy distinto la instigación de un alma invocada que la instigación de un demonio, es sumamente distinto. Las personas que pasan por ese umbral están en el área del tema del que hablé en las sesiones anteriores, que es el pensamiento impuesto. El alma invocada va a sembrar pensamientos y tiene una manera, un modus operandi, que vamos a llamar, un patrón de conducta. Y en ese sentido vamos a intentar identificar cuál es para que nosotros tengamos mayor oportunidad. Esta sesión no vamos a orientarnos a ello, pero sí estoy estableciendo las bases de por dónde llegan los ataques. Y se cree, bueno, que mayormente el alma invocada o el grupo invocado es el que ataca espiritualmente en el plano sexual. Es el que también está sembrando sueños de impureza, en donde de pronto los pacientes dicen, es que fue demasiado real, es que fue algo que sentí que fue muy, o sea, muy vivo, y que hay quien, pues incluso ya le generó trauma, porque no es una situación sencilla, es una situación horrenda, ¿no? Quien ha pasado por estos temas, hombres y mujeres, he tenido pacientes, hombres y mujeres, pero bendito Dios, doy la buena noticia que han salido muy bien con todo este combate que se les va a compartir el día de hoy. Pero necesito que ustedes tengan bases, que sepan de dónde está saliendo todo, por qué está, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto?
Por ejemplo, una experiencia que a mí me tocó vivir y a mi esposo es que llegando a la parroquia donde yo voy constantemente está siendo atacada por santería. Con tanta fuerza que ya fueron los santeros directamente en plena tarde a atacar la iglesia. Pero bendito sea el Señor, el sacerdote que es nuestro párroco entiende de estos temas, no por mí, él ya trae una línea totalmente, Dios lo formó y es alguien que Dios le ha permitido desarrollar el carisma de la sanación y de la liberación. Entonces él da batalla y es un sacerdote muy valiente. Pero así, los santeros de frente, de tal manera que él ya tiene hasta grabado todo lo que le van a tirar, todo lo que le van a hacer, bueno. Ahí la santería, bueno, es una situación constante, pero yo confío que Dios nos los está permitiendo también para darnos cuenta, pues, de todo esto que se les comparte y también para aprender. Dios todo lo ha permitido también para que nosotros entendamos, porque a veces, si ustedes no han tenido estas experiencias, es difícil. Yo entiendo que de pronto que alguien te lo venga a decir, te comente semejante situación, pues no es sencilla. ¿Quién la va a entender? Quien ya lo vivió, quien ya dice, es que esto no es psiquiátrico, es que esto no es mi mente, es que esto no, y que ya trae incluso una convicción. ¿Quién lo va a entender? Pues quien lamentablemente ya lo sufrió y que entonces de alguna manera fue encontrando vías porque Dios en todo nos ayuda. Regreso al tema. Entonces estábamos en la parroquia, llegamos una tarde a orar, iba a ser hora santa y vamos al Santísimo, está reservado, pero hay un espacio para entrar y orar. Y nos hincamos, cerramos los ojos y empezamos, literal, hermanos, literal, les doy mi palabra. Empezamos a ver como figuras como sexuales, muy fuertes. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo cerraba los ojos y es como si viera formas. Dije, qué horror. Me dio tanta pena porque estábamos orando, ¿no? Finalmente ni siquiera, bueno, bendito sea el Señor, pues en nuestra mente, bendito Dios, hay un equilibrio. Dios nos ha dado esta gracia de poder estar muy en paz en estas áreas. Entonces yo decía, que no tiene sentido. Yo abría los ojos y los cerraba y en verdad así era. Entonces me animo a decirle a mi esposo y se me queda viendo y me dice, yo también lo estoy viendo. O sea, no nos pusimos de acuerdo. Le digo, ¿qué es esto? Ese es un ataque. Y nos animamos a hablar con el sacerdote. Le dijimos, padre, ¿qué cree que pasó esto? Nos da mucha pena, pero... Y resulta que sí. Ya hablamos con el otro fraile que está ahí y nos dice que sí, que traen esta instigación. Entonces, todo este tema sexual de estarle sembrando para debilitar al sacerdote, ¿están de acuerdo? Para debilitar toda su estructura, para debilitar las comunidades. Bueno, el Padre, bendito Dios, hace una oración y esa instigación se quitó en menos de 10 minutos, ¿no? En menos, en verdad que era muy fuerte, pero es que entrabas al templo y es muy complicada, entonces buscamos que se vaya entendiendo para que si alguien está atravesando por esta situación, pues tengan la oportunidad de contrarrestar. Es importante que no olviden que hay que combatir constantemente para que tomen fuerza espiritual, para que tengan práctica, porque es como hacer ejercicio. Si yo lo hago una vez o cada jueves, pues no van a tener el mismo efecto que si ustedes se comprometen a hacerlo de manera más constante. Y estamos notando que a través, creemos es un vínculo nada más, no lo afirmo, pero es un vínculo. Creemos que por el establecimiento de esta ideología de género y de todo lo que quieren sembrar en los libros de texto, está habiendo una especie de instigación sexual muy orientada al incesto, hermanos, muy orientada al abuso de menores. Llegan pacientes diciendo, es que siento que algo externo me quiere sembrar que yo abuse, ¿no? O que yo haga, o que yo me empiece a ver de otra manera tal vez a mi familiar. Ha habido pacientes que me dicen, es que hay algo que me instiga que abuse directamente. Y creemos entonces que sí, porque así se cumplió y así se vivió en Estados Unidos, que fue la antesala, es como el laboratorio de todas estas tendencias y de todas estas prácticas aberrantes. Ellos fueron el inicio, lamentablemente. Hay que mirar con mucha compasión a la gente que vive en Estados Unidos y orar mucho por ella, porque tengo mucho paciente de Estados Unidos que nos refieren, digo, Dios bendito, ¿no? Que sí están siendo instigados por esta
pues estos pensamientos que los orientan al incesto, que los orientan al abuso sexual, a la violación de menores. Entonces, sí ayuna siempre, hermanos, y necesitamos estar muy claros para ayudar en quien tiene la oportunidad de servir dentro de la iglesia para poder orientar también. Por eso nosotros nos estamos animando para que puedan ver un video y digan, bueno, ¿no? Que podamos a través de este servicio pues ayudar, contrarrestar a que alguien que está siendo instigado entienda que no es él, entienda que no es algo ni natural ni normal, porque eso es a lo que le apuesta este sistema, normalizar esta aberración tan grande. Ahora, psicológicamente el abuso sexual, la violación quiebra la psique, la quiebra. Es un punto terrible, por eso en las sectas satánicas, en las sectas luciferinas y en todas estas sociedades secretas que le dan culto a los demonios, tienen como práctica toda esta perversión sexual por eso, porque se espiritualiza y la psique se quiebra, de tal manera que le vas a generar un trauma del que muy difícilmente va a poder salir y que al final los profesionales de la salud no entienden la recuperación porque fueron educados o enseñados en universidades donde hay una línea a seguir, pero que en donde no buscan tu recuperación. No digo que la psicología no sirva, ojo, solo digo que está orientada como para hacer un placebo, que te medio resuelva, que medio te estabilice, como que ahí te mantenga, pero no termines por entender que también hay un fondo o base espiritual y las posibilidades de que puedas avanzar sean las mínimas, ¿no? No quiere decir que no se avance con psicología, hay muy buenos psicólogos, hay gente de bien, yo no tengo tema con esta profesión, solo si es parte de una estructura y que hasta que no despierten a esta realidad espiritual, pues estamos como en la mitad. Muchas cosas grandes pueden venir de ahí, sí, y Dios puede permitirlo todo, sí, pero estamos en una formación media, ¿no? A la mitad, porque falta este plano espiritual, falta este plano en donde consideras el alma. Bien, y aunque hay grandes esfuerzos en el tema de la psicología católica, pues aún no hemos establecido bases formales, ¿no? No hay una escuela formal que diga esto, es por aquí es el camino. Estamos todavía en ese proceso. Muchos profesionales que Dios nos ha permitido la gracia de ser católicos, estamos luchando en verdad por empezar a establecer bases y más allá de querer establecerlas por ayudar a la gente, porque sí hay esta oportunidad de que al comprenderlo también lo combatan. Es decir, le puede salvar la vida a un niño, ¿no? Que va a ser abusado, le puede salvar la vida a alguien en el sentido de que pues no trascienda un pensamiento que está siendo sembrado, una situación que está siendo impuesta y que al no entenderlo la sigues. Me decía un joven de Estados Unidos, es que sentí como si mi mano me la movieran y agarré tal cosa, hablando de un tema de impureza para no generar contaminación, no lo explico, y le digo tal cual, como si te movieran la mano, es que así lo siento. Y digo, bueno, pues hay que fortalecer la voluntad, porque no es de que cualquiera venga y me mueva. A lo que quiero llegar con este ejemplo no es tanto que le movieran la mano, sino que la instigación en verdad es muy fuerte. Y nos ha tocado vivirlo, de tal manera que es tal cual como si tuvieras a alguien que te está dando una orden y que te esté insistiendo y que es una situación muy desgastante y que si no estás claro y no estás firme y no tienes sacramentos, bueno, pues eres más vulnerable. Bien, entonces vamos a encontrar una estadística que refuerza un poco todo lo que estoy diciendo. Digo un poco porque siempre hay más, ¿no? No es que sea el único factor que lo determina. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es el número uno. Hay una estadística que ha circulado en esta semana después de esta película, Sonidos de Libertad, que dice Estados Unidos es por decirlo de alguna manera, el consumidor número uno de la trata de niños, ¿no? Es decir, hay una vertiente muy fortalecida dentro de la sociedad estadounidense a la pedofilia, al incesto. ¿Cómo llegaron a eso, hermanos? Pues por esta vía, por esta estructura. ¿Cómo fue? Porque el satanismo ahí pues tiene mucha fuerza. Y todo eso se ha ido sembrando. No es que la gente se trastornó de la nada, eso se suma que también experimentaron con droga. Y la combinación, ¿no? Ateísmo, droga, ideología, siembra, toda esa estructura pues generó la descomposición social
que vemos la mayoría en este pobre país. Esa misma estructura la quieren implantar en todos lados desde siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, nosotros somos un país, hablando de México, que yo sé que hay muchas personas de otros países, pero hablando de México, aún hay una base de oración, aún se reza el rosario, eso es una fortaleza. Por eso el ataque a la iglesia es tan severo, por eso es de tirarnos a como dé lugar, por eso mucho servidor está sufriendo manifestaciones que se es que yo rezo, voy a misa, me estaba diciendo un hermano, bendito Dios, me dio mucho gusto hablar con él, me dice, yo, mire, soy ministro, estoy alineado, mi esposo y yo estamos metidos, pero sufro opresiones y manifestaciones, pues está relacionado con todo esto. Bien, entonces, cerrando, el alma invocada está pactada con un brujo y el brujo la mueve para hacer daño y la envía. Hay un sacerdote que refiere que es un segundo testimonio. Algo parecido, se les va a mandar el video de este sacerdote, es el padre Sergio Hernández Ochomogo, que es sacerdote diocesano. Él refiere, se dedica y tiene el ministerio de exorcismo, y él refiere que, por ejemplo, la homosexualidad le ha tocado en experiencias de liberación que dice, le doy lectura para rescatar la idea completa, dice, es en gran parte producto de un demonio que la produce o de las almas de homosexuales que se meten en las personas, es decir, si hay almas invocadas que van a instigar estas perversiones sexuales, si hay almas, hermanos. Dice, provocando la atracción de la homosexualidad y no solo de esta área, también del lesbianismo y de toda esta vertiente. Me atrevo a decir que cada tipo de perversión sexual está orientada por una área en el plano de espíritus malignos o demonios y también por el lado de las almas invocadas. Para infundir, ¿no? Dice, para infundir estos sentimientos. Las almas pueden influir. Sí hay almas que van a influir la pedofilia en México, lo están haciendo ya. Nos han llegado muchos pacientes que están asustadísimos. Dices que no entiendo. Pues tiene relación con todo lo que quieren imponer. Hay que generar la enfermedad mental, perdón que se los diga allí, poco a poco en los documentales que se les van a ir enviando, va a ser como un rompecabezas que vamos a ir armando juntos. Están sembrando también, ¿no? No es de que tú un día se te ocurrió, no, en verdad hay una siembra, hermanos, que Dios les permita verlo para poder combatirlo. Dice, las almas pueden influir en muchos exorcismos, hay almas incluso promiscuas. Me consta, en una liberación un alma dice, yo quiero seguir fornicando, directo nos los dijo, fue horrible. Era un alma invocada que estaba dañando severamente a una persona, un paciente nuestro. Y fue tremendo, es un alma totalmente perturbada. Bendito Dios se arrepintió, bendito Dios se pudo ir, el sacerdote la pudo retirar, pero son situaciones que en verdad que si no me hubiera tocado verlo, no lo creería. ¿Cómo es posible que aunque ya no tienen cuerpo, sigue habiendo esta instigación maligna, ¿no? De seguir dañando. Bueno, esto que afirma el sacerdote a su servidora le consta en muchas oraciones de liberación, almas que están en estas condiciones, que vinieron a hacer daño. Incluso en algún punto a decir, vengo a tirar tu trabajo, vengo a tirar tu comunidad, vengo a tirar a la parroquia, a directos, hermanos, nos ha tocado, por eso nos animamos a hablar de estos temas, porque dije, oye, no vamos a quedarnos viendo después de que estamos en conocimiento de todo lo que está pasando. Bueno, sigo la lectura. Dice, en muchos exorcismos hay almas incluso promiscuas que producen la atracción al sexo igual a esos en suma, y a eso se suma, perdón, el adoctrinamiento. Entonces, el padre también coincide con esta afirmación que nosotros estamos dando como investigadores. Es un plano doble, ideológico y espiritual. Entonces, el lobby, la agenda, todo lo que se ha establecido en estas bases. Invocan demonios, los demonios se les ofrecen almas, el brujo toma poder y el brujo va invocando, ¿me explico? Pido a Dios puedan ver toda la estructura. Hay toda una estructura. Le sigo dando lectura a lo que el padre refiere de su experiencia. Muchas almas suicidas
Se le manifiestan en los exorcismos. No se ha encontrado con ninguna que se haya condenado. Se alojan en el cuerpo. Hay quien dice que dentro de lo que la iglesia establece que esto no es posible. Miren, nosotros no podemos determinar si el alma se mete o está fuera, pero lo que sí puedo decir es como si la trajeran encima o cargando. No estamos en condiciones, ni nosotros como investigadores, ni creo que haya alguien que lo pueda determinar porque no estamos, Dios no nos dio la capacidad de ver el plano espiritual, pero sí el paciente refiere que es como si la trajera dentro, como si la trajera cargando, como si la trajera pegada. Entonces, más allá de poder dejar si está dentro o afuera, porque serían debates inútiles, serían situaciones que a mí me parece que no hay que desgastarnos en que si está dentro o afuera o si finalmente la traes pegada. No, lo que importa acá es que se vaya, ¿no? Vamos a enfocarnos a que yo les hablo de lo que hemos ido investigando, de lo que Dios nos ha ido permitiendo entender y conocer, pero lo que el enfoque siempre es, y los invito a esa visión, es que salga, ¿no? Si ya Dios permitió que se metiera, porque hay experiencias en donde los pacientes dicen, es que está adentro y la siento adentro. Bueno, eso ya es algo que no podemos determinar. El padre refiere entonces en esta entrevista que se les va a compartir que se alojan en partes del cuerpo y en las oraciones de liberación, a mí me ha tocado ser testigo que sale de una parte. Insisto, a lo mejor está encima, no puedo determinar si está adentro, pero sí está, en algún lado está alojada, ¿no? Mucho nos pasa con el bebé abortado, que está como alojado en el corazón. Los pacientes que tienen estas experiencias son unos dolores terribles en zonas específicas del cuerpo. Bueno, les sigo dando lectura. Dice, se alojan en el cuello, en el pecho o le producen a la persona angustia, desesperación, agotamiento, presión. Con el favor de Dios vamos a entrar a la diferenciación, porque una cosa es que yo tengo una opresión mental, ¿no?, que esté siendo instigada a través del pensamiento, y otra cosa es que yo esté sintiendo en una parte del cuerpo una especie de manifestación que ya me está hasta como pareciera que moviendo, dominando, perturbando, torturando, ¿no? Sí son experiencias muy distintas. Quien las ha, lamentablemente quien las ha vivido, sí es una situación totalmente distinta, es una parte de mi cuerpo, y sabes, y ahí es donde puedes darte cuenta que no es una enfermedad mental, sabes que una parte de tu cuerpo es como si estuviera siendo atormentado y sientes que en un plano espiritual está pasando un daño o estás viviendo un daño. Bueno, continúo, dice, ay, perdón, creo que no terminé, dice, no sé, sí terminé. Entonces, desesperación, agotamiento, opresión. Habla de los demonios de muerte que tienen subalternos, como la depresión, la angustia, la tristeza, el miedo, la desesperación, la autodestrucción. Son emociones que detrás de ellos hay espíritus inmundos que quieren llevar a la persona a autodestruirse. Dice, el tema de los bebés abortados, dice, hay unos que no pueden hablar, es decir, hay bebés dentro del ámbito de los exorcismos y de las oraciones de liberación, muchos especialistas y estos sencillos servidores hemos constatado que el bebé abortado que no está bautizado no se va al cielo. Es una experiencia, insisto, mi visión es de investigadora. Yo no estoy buscando contradecir nada, sencillamente es lo que en la experiencia nos ha tocado registrar, estudiar, analizar, y dices, Dios bendito. Se les acercan a los pacientes y estos bebecitos, el padre también refiere, algunos no pueden hablar, algunos sí, otros están llenos de ira, otros en verdad me ha tocado verlo, están enojados, lloran. Es un sufrimiento que de las experiencias más fuertes que Dios me ha permitido son las liberaciones de estos bebecitos, de estas personas que se les acercan los bebés. Es dolorosísimo, es muy triste, emanan una tristeza, sufrieron tanto, el acto es tan terrible, que entonces, bueno, el paciente también batalla tremendo. En ese punto, el padre refiere y en la experiencia Dios nos ha permitido ver, hay una especie de consuelo que necesitan, es devastador, ¿no? Pues es algo que en verdad te toca de muchas formas. Bueno,
Y siempre hay que pedir que estas almitas pues queden bautizadas y se les entreguen a la Virgen, ¿no? A veces uno sabe, yo sé que ya hay muchas personas que están muy formadas en estos temas porque grandes sacerdotes y consagrados, servidores han hecho una gran labor, nos han ayudado a tomar conciencia, pero también me he encontrado en terapia que, por ejemplo, me dicen, pues yo aborté un bebé natural o inducido, pero ya lo bauticé. Y ya en el diálogo me dice, mi mamá abortó 4. Y le digo, ¿y los bautizó? No. Es que me enteré que mi tía tal. Entonces, vamos a tomar la responsabilidad de toda la estructura. Si yo sé que en mi familia hay quien abortó, hay que pedirle a Dios la gracia de que queden bautizados para que se puedan ir, para que puedan descansar. Porque es verdad que en las oraciones se terminan manifestando y dices, no, se van. Yo me quedé muy sorprendido. Dije, no se van, o sea, es un doble sufrimiento. Todavía tienes este umbral, ¿no? En donde por no, lamentablemente los padres al no tener conciencia, pues los dejan en total desprotección. Y estos bebés no se pueden ir. Por eso se acercan casi siempre almas piadosas. Me ha tocado que a quien como paciente Dios me ha permitido que se le acerquen almas. La verdad es que son almas muy piadosas, personas de oración, personas que están en la iglesia de manera firme y Dios permite todo pues para que se les ayude. Entonces, aquí aprovecho para decir que habrá que abrirse a que si ustedes saben que tal sobrina, hija, prima abortó, pues también hay que pedir a Dios el bautismo de sus niños. Bien, continúo con lo que el Padre revela, dice, las almas buscan gente de oración para pedir ayuda. Aquí confirma lo que les estoy diciendo. Cuando hay un aborto, el hijo que viene después tiene una carga espiritual. Quedan espíritus de muerte y se pueden sentir tristeza, desesperación. Este tema del aborto, que insisto, muchos sacerdotes y servidores han hecho una gran labor. Confío que quede un poco clara y que vayan teniendo un poquito más de luz en estas áreas. Nosotros también confirmamos como instituto que así es, que sí hay pacientes que vienen de estos procesos en donde se abortó y traen todas estas manifestaciones o son más vulnerables, o a veces el alma del hermano está presente en la vida del hijo que siguió. Nos ha pasado de todo, de tal manera que sí es un área a revisar con muchísima más caridad, con mucha más humildad y con la única intención no de estar buscando lo sobrenatural, sino de ayudar y de que al final estas almas descansen para que también el paciente descanse. Bueno, en esta estructura, la invocación de almas y el tema de voy a regresar a las violaciones espirituales para dar un poquito de guía en estas áreas. Van a empezar primero por instigaciones a nivel sueño. Van a irse incrementando en intensidad. Estos ataques están más relacionados a servidores, pero también me ha pasado a gente que está cercana al tema de la santería. Y por cercana me refiero a que a lo mejor pues son sus vecinos, no es que estén metidos de lleno, a lo mejor son sus vecinos o a lo mejor otro miembro de la familia practica, porque esto es muy, muy, muy común que si, si algún miembro de la familia practica, casi siempre van entregando a los demás familiares, lamentablemente. Entonces, insisto, somos vulnerables en la medida que Dios lo concede y en la medida que tenemos puertas abiertas. No es que no nos pase nada, sí nos pasa. Entonces, es progresivo. Pongo ejemplos generales, a veces es en el plano del sueño, empiezan con instigaciones, pero la característica principal, y aquí les pido que quien está llevando el seguimiento de este curso vaya tomando nota, porque no lo apunté. Y para que también ustedes vayan tomando el compromiso. Entonces, una característica principal es que en el sueño es como si te estuvieran dando una orden. Esa es una de las características básicas, ¿no? Que de pronto, no voy a hablar en concreto, pero lo voy a hablar de manera muy general que confío que pueda servir. Te ves en una escena de impureza y es como si algo te estuviera instigando a hacer determinada cosa. Es importante que ustedes noten el nivel de orden o instigación que en ese plano estás recibiendo. Y quieren de alguna manera que peques, ¿no? O sea, sí es como de que te convenzas en un plano de sueño, en un plano espiritual, para que después se te facilite en el plano físico.
Y pasa desde que recibes indicaciones, oyes que te dicen que hagas tal cosa, te están como provocando a hacer otra, pero es un plano muy humano. Quiero que tengan claro que el demonio es más inteligente que nosotros. Sus instigaciones son como más creativas, vamos a llamarlo así, solo para dar una referencia, no porque lo sea, como más creativas, más elaboradas, más disimuladas, más como una estrategia. El demonio no es tan directo, tan abierto, no, al contrario, una de las fortalezas del demonio es que todo sea oculto. Entre menos parezca demonio, entre menos parezca, me explico, entre menos parezca que lo que te está instigando es un demonio, para ellos es mejor. Ellos siempre cuidan esta parte. El brujo o el alma invocada no. Hasta cierto punto me atrevo a decir que es torpe, y digo torpe porque no hay una habilidad en lo que se está haciendo, es tosco, es directo, y te lanza como si fueran comentarios que busca que te generen como una especie de despertar en la impureza. Pero si ustedes se detienen quien las vive, porque lamentablemente mucha gente las está experimentando, quiero que noten que incluso parece una voz humana. La voz de los demonios, por supuesto que pueden imitarla, por supuesto que pueden alterarla, sí, pero tienen un estilo, hay un estilo en el lenguaje. Traten de ser muy objetivos, de pedirle a Dios que les dé guía, de pedirle al Espíritu Santo que les permita determinar a quiénes de ustedes tengan estas instigaciones. Y bueno, pareciera que te quieren convencer. Esa es una segunda forma de identificar. Como si te quisieran convencer de hacer algo, ¿no? Es como si te quisieran, incluso en la experiencia que Dios nos ha permitido, que confío que todo ha sido para bien, en algún punto en un servicio que nosotros teníamos empezamos a experimentar este tipo de ataques, y quiero decirles que a su servidora en uno de esos ataques hasta me gritaron. Fue como de hazlo, ¿no? Como diciendo ya. Digo, Dios bendito, ¿no? Dije, esto así o más claro, que es una situación que se me quiere imponer, que se me quiere sembrar. Algo que Dios me dio la gracia es poder entender la manera de interceder en ese plano, ¿no? Y la manera de interceder también, hay otro tipo de ataques que más adelante les voy a compartir, en donde, por ejemplo, hay ataques que también da testimonio John Ramírez y otros ex satanistas y ex brujos, que siembran una especie de daño a través del alimento. Tú te ves en sueño como comiendo algo con esta misma estructura, como de que te instigan, te están queriendo como manipular y te alcanzan a hacer daño en el plano de sueño con cuestiones de alimentos, solo para poner una referencia, porque es un tema muy serio. John Ramírez da testimonio en este libro que él, incluso en el plano del sueño, llegó a matar a muchas personas, lo dice. Y hay muchas vertientes más que lo confirman. Entonces, mucho católico está lidiando con esto. Por eso me animo a explicarlo. Porque esto no es enfermedad mental, porque esto no es un trastorno, esto es un ataque. Y estoy dando referencias para que quien lo esté experimentando pueda pues ayudarse primero con estos combates, y habrá algunas situaciones en donde ya tendrá que intervenir el sacerdote. Digo, habrá unas situaciones porque es que no todas, ¿no? Dependerá también mucho de la vida de gracia que el que lo está viviendo tenga o cuide. Bueno, continúo. Entonces, una característica más es que tiene un tiempo determinado. Es importante que observen que hay un horario de trabajo, vamos a llamarle así, de ataque, que es de entre las 12 y las 3 de la mañana. Es importante que noten. Y hay una zona, pues es como una forma, es como si entrara por un mismo lado. Son detalles, sí, importantes para poderlos observar, para que no nos dejemos engañar con que esto es mental o ya enloqueciste, ¿no? Hay una forma, llega, y llega en un determinado horario, en un intervalo, y llega en una dirección específica. No es que llegue en todas partes, incluso suele pasar
que si yo me voy a casa de mi mamá ya no tenga la misma manifestación, ¿me explico? O sea, que observen. Si ustedes dicen, en mi cuarto, por ejemplo, en mi cuarto me está pasando esto, pero resulta que me voy a casa de mi mamá y ya no tengo tema, ¿no? Ya no me pasa nada, no sueño, ya, porque hay un ataque que está situado, establecido y tal vez o llegan a tener algún tipo de instigación, pero no tiene la misma fuerza. También me ha llegado a pasar en los pacientes que observando, estudiando, dices, no tiene la misma fuerza. Sí tuve como cierta manifestación, pero ya no tiene la misma fuerza, porque también el brujo está por zonas. Ellos tienen dividida la zona, no es que un brujo controle todo. Hay zonas. Bueno, esas son las características que me parece pudieran ser las más rescatables porque ya nos ganó un poquito el tiempo para poder entrar ya al tema del combate y empezar a dar bases para que ustedes tengan la oportunidad de contrarrestar quien está viviendo esto o quien da servicio y sabe de gente que está viviendo estas situaciones. Bueno, con respecto a los brujos, el brujo es mucho más violento y mucho más... podríamos llamar incluso cruel la situación, porque el brujo ya está, es decir, el alma invocada hasta cierto punto pudiéramos entenderlo que no tiene la fuerza porque no fue formada como brujo, no fue formada, no tiene todos estos pactos, no tiene todas estas entregas, no le da un servicio desde hace mucho tiempo al enemigo, no. El alma invocada hasta cierto punto tiene, es débil, o sea, no tiene toda la fuerza que sí va a tener un brujo. El brujo se burla, se mueve en ese ambiente como si fuera su casa, es una actitud incluso en las oraciones de liberación se burlan, te ofenden, y dicen que no se van a ir porque no quieren ir. Entienden que hasta cierto punto hay un campo, ¿no?, de actuación que ellos tienen, lo conocen muy bien, se mueven en él como si de veras, ¿no?, lo controlaran. Y bueno, la instigación es más severa, es más violenta, están siendo movidos también ellos por demonios. Hay una especie pues como de facilidad para hacer el mal, ¿no? De facilidad para poder dañar. Vienen a la segura, ¿no? Vienen a dar con todo y cuando saben moverse en ese plano, la verdad es que es muy difícil lidiar con un brujo en este tema de cuando tienen tanta fortaleza o están tan entregados que nos han tocado también personas que están metidos en sociedades secretas. Y en esas sociedades secretas, pues los grados más altos también se mueven en estas líneas. Bueno, eso ya es una situación que no nos toca porque ya es una situación que se tiene que ver con sacerdote, que se tiene que ver, ¿no? Y que ya cuando es como muy directo, que de alguna manera hemos tenido experiencias en las oraciones de liberación que, por ejemplo, el que está en sociedad secreta lo invocó su logia y viene a hacer daño, pero con todo, ¿no? Viene a decir y a hacer con una prepotencia pero aún es muy humano. O sea, también la conducta y el patrón de conducta de esta alma invocada y que está en esta línea de brujería o de sociedad secreta, es hasta cierto punto, aún conservan ese rasgo humano. Cuando ya hablamos de demonios, pues hay una sagacidad, hay una especie de genialidad para hacer el mal muy distinta, y el mal no se deja ver de frente. No tiene, el alma invocada es como te da la cara. El demonio no. Eso es una estructura que confío que poco a poco vayan identificando y que te engaña, ¿no? Te hace pensar una cosa para que hagas otra. Te sugiere de manera distinta. Es un poco como lo que le pasa a Eva con la serpiente. Hay esta astucia, ¿no? Hay esta como forma de no decirte directamente que hagas algo, sino de incitarte. El mal trabaja para que tú te entregues. El brujo y el alma invocada te da órdenes, son estructuras de ataque distintos.
te sugiere o se hace pasar en el plano del sueño, toma cualquier otra forma, ¿no? Puede tomar incluso la forma de un familiar, ser querido de tu marido, de cualquier otra persona con quien tú te sientas con esta confianza de poder realizar actos pervertidos o aberrantes. Te da esta facilidad para que tú caigas en un ataque como tal. Bueno. En estos planos hay una figura más que me parece terrible, pero sí hay que reconocerla, que es el tema del viaje astral. Hay gente que lamentablemente por la nueva era, por la metafísica, por estas vertientes, ¿no? Hacen viajes para hacer todo tipo de tonterías. Y lo digo tonterías porque ni siquiera tienen un propósito. No es gente que finalmente esté a lo mejor unir una secta o no, si hay gente que formalmente cae en estos temas por líneas de nueva era, por líneas de... Y por supuesto que, como les dije en un principio, todo lo que tiene que ver con la nueva era está metido con los espíritus de impureza. Entonces, hacen o se manifiestan y hay quien va tomando mucha fuerza. Nos ha tocado conocer personas que sí experimentan estos viajes de manera muy asertiva, ¿no? Y que tienen mucha facilidad y hacen daño, ¿no? Pero es gente que yo le llamo ociosa, no tiene un propósito, no forma parte de algo. Bueno, esta figura existe, es menor en la manifestación, es menor el ataque, es menor lo que pudieran llegar a ser, porque insisto, no están fortalecidos por un tema demoníaco, no, en realidad es una práctica que lamentablemente hay que aceptar que existe y que sí en algún punto en el plano del sueño pudiera manifestarse, pero no tiene tanta fuerza como las otras dos figuras, pero bueno, a mí me toca como investigadora darles todas las vías de lo que está manifestado, pero no tiene como la misma fuerza para atacar, pero sí, pues están muy metidos en este tema de la impureza. Bueno, de estos ataques y de esta misma vía de lo que estoy tratando de establecer y de toda la estructura, voy a explicarles cuál es la forma base. Es decir, en un punto, si yo estoy lidiando con un satanista, si yo estoy lidiando con alguien que me está atacando y es parte de la sociedad secreta, es decir, en algún punto nos damos cuenta de la diferencia. Vemos la crueldad, vemos la intencionalidad, vemos el daño que alcanzan a hacer, ¿no? La fuerza, la práctica, es distinto. Bueno, en ese sentido, pues sí es importante que tengamos claro que sí hay que orientarnos a una oración de liberación en donde nos metamos 100% en proceso con un sacerdote. Pero lamentablemente, bueno, insisto, algún sector de la iglesia no acepta esta figura del alma invocada y a veces se avanza poco. Entonces, bueno, nos toca ir abriendo brecha, ayudando a que también lo comprendan y que más allá de que si se acepta o no, pues que nos metamos al tema de orientar a la oración de esta figura sin que, pues sin transgredir ni la doctrina ni la estructura. Pero sí, pues dejando claro que una ayuda que me parece que no tendría por qué negarse nadie a poderla realizar es el tema de los santos ángeles. Los ángeles, por lo que he explicado en las sesiones anteriores, nos pueden proporcionar esta ayuda para que se rompan estas estructuras. Porque a veces cuando esta alma invocada es tenida por demonio, pues las oraciones están enfocadas de otra forma y entonces suele pasar que no se van. Sin embargo, si se pide la ayuda del ángel y se pide que se retire, pues independientemente de que podamos determinar si era un alma invocado, un brujo o un demonio, lo que importa es que se vaya, ¿no? Lo que importa es que la persona deje de sufrir estas manifestaciones que quien ha pasado por esto son un infierno. O sea, es terrible estar lidiando con estas instigaciones sexuales o de impureza. La estructura es la misma, solo le vamos a agregar unas cosas más. Voy a proyectar pantalla y recuerden que pueden hacer captura de la información, ¿no? Hay esta oportunidad que vayan ahí haciendo sus capturas para tener cómo se va trabajando. Es decir,
Hay personas que nos han tocado que dicen, pues yo estaba como acostada, no estoy dormida, pero empiezan las instigaciones. Sí puedo estar acostada y finalmente no es que ni sea de día o de noche, digo, no es que sea de noche, puede ser tarde, puede ser mañana. También nos ha pasado gente que como que en cualquier otro lado, en cualquier otro horario le puede llegar a pasar. Y bueno, aquí me viene a la mente algo que no les he comentado, pero que también hay que considerar. Hay personas que son sensibles al plano espiritual y hay ocasiones en que están con una persona y empiezan a sentir lo que esa persona emana a nivel de espíritus de impureza. Eso es más y está más relacionado, y es algo que nosotros creemos así, está más relacionado a un carisma. Yo pudiera estar, no sé, en una sala, no sé, en cualquier lugar y hay gente que me empieza a emanar como espíritus de impureza, pero eso no representa que sea un ataque. Eso representa que Dios me dio una sensibilidad para poder identificar un poco o al nivel que Dios lo permite, un plano espiritual, ¿me explico? Porque hay personas que me han pasado pacientes que dicen, yo no sé, llegué a casa de mi familia, me acosté en una cama y acostada empecé a sentir y a ver, tal vez ahí la persona que lamentablemente se acuesta en esa cama tiene pues otras prácticas, a lo mejor de pornografía, a lo mejor está metido en impureza y la otra persona que llega percibe. Eso es otra cosa, porque a veces se confunde. Entonces, hay personas que son muy sensibles, ¿no? Y que dicen, es que emana, bueno, que trae una legión de espíritus de impureza. Bueno, está más orientado a un carisma. Dicho esto, entonces ya voy a entrar al tema de qué se debe de hacer, qué ha funcionado. Hay que practicarlo tantas veces como sea necesario. Tantas veces porque la práctica, dice el dicho, hace al maestro, y es cierto. Entonces, no es que lo hagan una vez y se les va a quitar. Recuerden que es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Entonces, como tal, tendremos que insistir. Pero hablando de los pacientes, les puedo confirmar que de 2 hasta 3 meses han llegado los pacientes a finalmente que se agote esta situación. Pero entre más se persevera, entre más se insiste, más se sale. También, bueno, por otra parte, que se me viene a la mente, confío que Dios me lo va depositando, el tema del abuso sexual. Quien ha cruzado por esta terrible experiencia, también hay veces que trae instigaciones propias del abuso y que entonces eso fortalece el ataque que me están enviando. Se viven con mucha más severidad cuando tristemente pasamos por una situación de abuso. Entonces son como que son variables que van modificando las manifestaciones, pero aún así hay esta oportunidad de poder contrarrestar cualquier tipo de ataque o de manifestación de impureza que a veces se da por los medios también, ¿eh? Que dice, estaba yo viendo una cosa y me sale una foto de lo que sea, que me instiga, que me excita, que me motiva, y entonces vamos abriendo como esta puerta porque también en el plano de los medios de comunicación pues están manifestados espíritus de impureza. Bueno, entonces vamos a entrar ya a la estructura. Voy a hablar de un plano de sueño y después voy a hablar de un plano físico. En el plano físico, cómo vamos a interceder, pero me quiero orientar mucho al sueño porque estos espíritus agarran primero mucha fuerza en ese plano y después se meten con mayor fuerza plano físico. Al menos en su mayoría así es. Si hay quien no lo vive así, bueno, recuerden pues que son variables que vamos identificando. En un primer momento voy a hablar del tema entonces de los sueños. Le vamos a pedir a Dios Padre conceda la gracia de poder combatir en sueños. ¿Qué entendemos por este combate o cómo es este tipo de combate? Por ejemplo, pedir que entre mi ángel de la guarda a combatir en mis sueños, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles que Dios conceda. Y por ejemplo, que mi ángel me recuerde que hay cosas que yo no puedo hacer. Hablando del tema de la impureza, yo estoy convencidísima que del tema de la impureza hay que ser muy cuidadosos en transmitirlo porque se despierta, ¿no? Si yo les cuento situaciones concretas, pudiera incurrir en algún tipo de contaminación o de generarles, ¿no? La idea. Entonces, por eso es que me limito a no transmitirlo. Pero pensemos que yo me viene una idea de una escena, ¿no?
Y en esa escena yo me voy haciendo cosas impuras. Y en esas cosas que yo estoy haciendo, cuando yo pido la gracia de poder combatir, les doy testimonio que el paciente recuerda que es pecado, por ejemplo. Es impresionante. Que dice, yo estaba en una situación así y de pronto tomé conciencia que era pecado y me quité, me paré, me moví. Hay como una especie de conciencia, le vamos a llamar así, que dice, yo no terminé rechazándolo. O hubo una paciente que me pareció muy impresionante, pero que doy testimonio que se recuperó de esta situación. Dice, que ella recordaba que cuando en esa escena de impureza, ella como que algo la instigaba, era una situación sí era un ataque tal cual lo que ella vivía. Dice que cuando algo la incitaba a hacer una práctica sexual en específico, ella recordaba que comulgaba, por ejemplo. Es muy bello, hasta cierto punto digo, híjole, Dios es tan grande, que en ese plano de sueño ella decía, no, es que yo voy a comulgar, yo no puedo hacer esto. Y entonces nunca, bendito sea Dios, nunca llegó como a concretar lo que le instigaban, porque ella podía recordar a través de esta práctica que se les va a compartir, ella podía recordar que iba a comulgar. Y entonces decía, no, ¿cómo voy a hacer esto y voy a comulgar? No, no. Y terminaba saliendo. Entonces son ejemplos, referencias que la verdad yo ahí digo, híjole, la misericordia de Dios es tan grande que al final te da esta conciencia y ustedes saben que es muy difícil recordar cosas en los sueños, es muy difícil. O sea, no es algo que así que cualquier día no. Por eso, en esta estructura pedimos a Dios la gracia de combatir, de contrarrestar, de que mi ángel de la guarda me ayude. Y me pasaría aquí contándoles testimonios en terapia de cómo la gente dice, sí, no veo a mi ángel, pero lo escucho, cómo me dice tal, me hago tal, siento a San Miguel, no lo ven, la mayoría no lo ve, pero finalmente sí reciben la ayuda. Número 2, pedimos a Dios Padre que el ángel de la guarda entre a nuestros sueños a combatir. Que aquí podemos pedir a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles que Dios conceda, pueden hacer esa anotación. Los espíritus de impureza en algún momento del sueño los podemos identificar, porque solo por dar una referencia, en esa escena pues es el que se hace pasar por mi esposo, es el que se hace pasar por X persona, es el que me está instigando para que yo caiga en esta situación. Entonces, tal vez si ustedes no tienen claridad de quiénes son en ese sueño el espíritu de impureza, porque hemos tenido experiencias en la terapia en donde van de que dice, primero veía el demonio tal cual, así, tuve una paciente que Dios me enseñó mucho a través de ella, de su experiencia. Dice, primero lo vi como un demonio tal cual que me atacaba sexualmente. Después, por la oración, el combate, lo empecé a ver con la forma de mi marido. No, miento, después lo empecé a ver en una forma como un animal, ¿no? Como una pantera, como un león, como un perro, como... Luego, como no, lo empecé a ver con la figura de mi marido. Y finalmente, por esa confianza, quería como confundirla en esa confianza de que ella hiciera cosas pervertidas porque había esta confianza de que era su marido, pero bendito Dios, tampoco pasó. Y después lo empezó a ver como sombra. Es decir, se fue acomodando. Esto es a lo que me refiero cuando hablo que el demonio es como creativo. El demonio es hábil, el demonio es como de busca que no lo identifiques, busca que no lo contrarrestes, que no lo combatas. No se muestra de frente, te miente, te engaña, es estratégico, va buscando, bueno, lo ve como una sombra. ¿Y por qué? Porque ella hacía este combate y en la mañana a lo mejor no alcanzaba a hacer todo el combate en el momento del sueño, pero una de las fortalezas que es muy importante que ustedes tengan claro, aunque se hayan despertado y ya de pronto no pudieron combatir en el sueño, despertándose, ahorita les voy a explicar cómo se debe combatir. Bueno, ella hacía, pero era aplicada, decía, todas las mañanas cuando hacía esto, lo combatía. Y llegó un momento en que se le dejó de manifestar, ¿no? Llegó un momento en que ya fue como de, le buscó, y luego dice que ahora hace un tiempo, o en este tiempo, me hizo referencia de que ahora en su sueño los ve lejos.
y desde lejos le dicen de cosas o tratan como de quererla, pero ya están lejos. Ya no tienen, pues empezó siendo una escena terrible donde ella sentía demonios horribles, monstruos y tal cual, en donde se veía sometida a temas de impureza muy severos. Y pasó de eso a ya verlos afuera y dice, con figuras humanas. Pero yo sé que son demonios, pero ya no tengo la instigación porque ella vivía lo que se conoce como violaciones espirituales. Sí las experimentaba en un inicio como tal. Al cabo del tiempo este combate le terminó alejando todo eso. Bueno, seguimos. Dice entonces, los espíritus de impureza se le contrarresta con la oración en la madrugada. Si nos despertamos y sentimos la inspiración, hay que orar. Hay gente que dice, yo me despierto a las 3, me siento como que debo de orar, pero no oro y me duermo. Y cuando me duermo, empieza el sueño de impureza. Es importante que noten el tiempo y el momento o qué condiciones determinan la situación. Entonces, si en algún momento están siendo despertados para esta oración de la madrugada, hay que tomarla en cuenta. Cuando sentimos que tenemos que pararnos a orar y no lo hacemos, ahí entran estos espíritus de impureza. También están muy relacionados en que en algún punto o en alguna otra etapa de nuestra vida, pues se abrieron otras puertas. También esto le pasa mucho a personas que fueron pasadas por fuego, que se les prendió en círculos de fuego, que tuvieron pues desorden en el tema sexual, que tuvieron prácticas de nueva era. Entonces, hay situaciones que fortalecen estas manifestaciones, pero vemos que sí, con mayor fuerza le pasa a mujeres, pero también hemos tenido pacientes hombres. Bueno, si se tiene el sueño de impureza, al despertar se debe de orar así. En el nombre de Jesús, y si es su voluntad, permíteme percibir el espíritu tal cual es, si es que porque se va a combatir, se va a pedir que entre San Miguel, ya que en el sueño toman la forma de alguien conocido, atractivo, o se pueden hacer pasar, como les puse este ejemplo, con cualquier otra forma. Señor, pedimos, ¿no? Que el Señor nos conceda, ya sea que San Miguel Arcángel entre, también se les compartió esta oración del tríptico de San Miguel, en donde se pide, ¿no? Que esta espada, Dios conceda, pueda ser enviada. Bien, ¿se puede pedir esta conciencia o no? O sea, esto lo dejo a su consideración, porque al final hay quien tiene como mucho miedo, pero hay quien sí dice, bueno, más vale tener claro, entonces esto es a criterio de cada quien, de que mida su fuerza. Diga, bueno, yo siento que sí, Señor, dame la conciencia, la percepción, porque se está combatiendo. Y finalmente se pide, ¿no? Se pide que se libere, que San Miguel Arcángel entre. Aquí, aunque viene otro ejemplo, pueden tomar cualquiera de los dos. Quien no sienta todavía confianza, pues puede pedir todo, que su ángel entre, que entre San Miguel con su espada de fuego y someta todo. Y cada que se tenga este tipo de sueños y cada que se tiene este tipo de experiencias, hay que combatirlos pidiendo que sean erradicados, pidiendo y renunciando, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una escena de un tipo de impureza en particular, yo renuncio a ese tipo de impureza, no lo quiero en mi vida, y vas confirmando, renunciando, trabajándolo. Pero la fortaleza es que envíen la espada de San Miguel. La fortaleza es que pidan que San Miguel Arcángel someta este espíritu. Y van a notar que hay una disminución hasta que Dios permite la erradicación total. Hasta que Dios permite que formalmente ya no tengas esa instigación. Entonces también es como un periodo de prueba, también es como un periodo en donde vamos a tener que tomar fortaleza. Algo que yo noto en los pacientes es que a veces Dios permite que esto dure tiempo, pues porque al final ahí estás practicando, es como un campo de batalla en donde estás entrenando. Y en ese entrenarte vas tomando convicción, vas tomando fortaleza, vas tomando esta postura de decir, no, voy a combatir esta certeza. Y como vas viendo resultados, pues vas como tomándote lo más en serio, porque siempre cuando se hace el inicio, pues no se tiene la misma fuerza, pero al cabo del tiempo se logra, ¿no? Bueno, entonces una recomendación más es poner sacramentales en la cama, en la casa, en el lugar donde, si es que Dios se los permite, poder identificar en qué parte, ¿no? En qué parte me está, bueno, ahí, ¿no? Limpiar con agua, con sal exorcizada, poniéndosela al agua con la que voy a limpiar, tener este ambiente, ¿no? Mi cirio, mi altar, buscar la manera de mantener, pues, de alguna forma,
bendecir a mi casa y todas estas estrategias que confío le son claras a la mayoría porque eso es algo que de donde ha habido mucha enseñanza por parte de los consagrados. Es así que voy a mantener las condiciones espirituales de mi hogar y habrá un momento en que tal vez tenga que volver a bendecir o, perdón, pedir que un sacerdote venga a bendecir o se haga un trabajo más. Cierro entonces diciendo que lo que se tiene que hacer es combatir cada que yo tenga el sueño, la instigación, el pensamiento. Voy a pasar ya al tema de cuando es físico, no sé, estás sentado en tu sala y te llega una idea, pero una idea tal cual con toda esa fuerza que se quiere imponer. Esa idea se combate de la misma manera y tenemos mayor oportunidad porque estamos despiertos. Se debe de combatir y debemos de pedir que San Miguel lo atraviese, lo erradique, lo saque, lo someta. Lo que ustedes sientan que se tiene que hacer, porque también hay que irse dejando llevar por el Espíritu de Dios, tener esta fortaleza de decir, Señor, o si no es claro, lo que tú concedas, lo que sea tu voluntad que suceda, pero que salga. No dejen una sola instigación sin combate. Ese es, creo yo, uno de los éxitos más concreto para poder llegar a esta parte. Bien, voy a terminar aquí para que haya esta oportunidad de poder hacer la oración y tengamos esta pequeña práctica de lo que estoy diciendo. También vamos a pedir oración por nuestro país, por todos estos espíritus que he ido explicando que también están siendo invocados para establecer una descomposición aún más severa de la que ya hay, o sea, vienen por más. Es así que vamos a cerrar invocando a nuestra Madre Bendita y cierro el video y pasamos a la práctica. Decimos juntos, contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.